Si no puedes apagar tus pensamientos, tu propia mente puede convertirse en la fuente de tu mayor agotamiento. La mayoría de las personas creen que pensar demasiado es simplemente una característica de alguien preocupado, o una señal de tener demasiadas responsabilidades, pero la realidad psicológica es mucho más profunda. El exceso de pensamientos no ocurre por casualidad, está relacionado con la forma en que tu cerebro procesa las emociones, interpreta las experiencias y busca constantemente respuestas para sentirse seguro. En muchas ocasiones, tu mente no está intentando ayudarte, está intentando protegerte de algo que ni siquiera reconoces conscientemente. Bienvenido a este espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, un lugar donde analizamos la psicología del comportamiento, los patrones internos y las razones ocultas detrás de nuestras decisiones, relaciones y pensamientos diarios. Hoy vamos a descubrir la razón oculta por la que piensas demasiado en todo, por qué tu cerebro repite conversaciones del pasado, imagina escenarios futuros y crea preocupaciones incluso cuando aparentemente todo está bien. Si te quedas hasta el final, comprenderás qué mecanismos psicológicos están detrás de ese diálogo interno constante, por qué algunas personas tienen una mente que nunca parece descansar y cómo ciertos patrones emocionales pueden influir en tus hábitos, tu autoestima y la manera en que te relacionas con los demás. Porque el verdadero problema no es pensar, el verdadero problema es cuando tus pensamientos empiezan a controlar tus emociones, tus decisiones y la forma en que percibes tu propia vida. Y muchas personas viven dentro de este ciclo sin entender realmente lo que está ocurriendo en su propia mente. A lo largo de este vídeo exploraremos cómo funciona este proceso desde una perspectiva racional, qué factores psicológicos pueden alimentar el pensamiento excesivo y qué cambios de mentalidad pueden ayudarte a recuperar una relación más equilibrada con tus propios pensamientos. Porque entender tu mente es el primer paso para transformar la manera en que sientes, actúas y construyes tu vida. ¿Te ha pasado que estás intentando dormir, pero tu mente empieza a recordar una conversación que tuviste hace días? ¿Imaginar una situación que todavía no ocurrió o analizar cada pequeño detalle de algo que dijiste? Quizás alguien respondió de una manera diferente a lo esperado, y aunque aparentemente no pasó nada importante, tu cabeza comienza a buscar explicaciones durante horas. ¿Habré hecho algo mal? ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué pasará si ocurre aquello? Y cuando te das cuenta, llevas mucho tiempo atrapado en pensamientos que no te llevan a ninguna solución. Muchas personas viven esta situación diariamente. Están presentes físicamente, pero su mente está en otro lugar, repasando el pasado o intentando controlar un futuro que todavía no existe. El problema es que pensar parece una herramienta para encontrar respuestas, pero en algunos momentos se convierte en un ciclo que aumenta el cansancio emocional y la sensación de no tener descanso mental. Tu cerebro tiene una tendencia natural a buscar patrones y anticiparse a posibles problemas. Esta capacidad fue importante para protegernos, pero en la vida actual puede hacer que una simple preocupación crezca hasta convertirse en una cadena interminable de pensamientos. Una pequeña duda puede transformarse en una noche de ansiedad. Una decisión sencilla puede convertirse en una lista de escenarios negativos imaginados. Lo más curioso es que muchas personas creen que pensar demasiado significa que son más responsables, más cuidadosas o que simplemente tienen una personalidad más analítica. Pero detrás de ese exceso de pensamiento muchas veces existe una necesidad más profunda: sentir seguridad, evitar errores o intentar tener control sobre situaciones que generan incertidumbre. Y quizás lo más difícil de aceptar es que cuanto más intentas obligar a tu mente a encontrar una respuesta perfecta, más atrapado puedes quedar dentro de tus propios pensamientos. Porque el verdadero agotamiento no viene solamente de pensar mucho, viene de sentir que no puedes detener ese proceso cuando más necesitas tranquilidad. Y entender por qué ocurre esto es el primer paso para descubrir qué está sucediendo realmente dentro de tu mente. Lo que muchas personas no perciben es que pensar demasiado no siempre aparece porque existe un problema real que necesita una solución. En muchas ocasiones, ocurre porque tu mente ha aprendido a funcionar en modo de vigilancia constante. Es como si una parte de tu cerebro estuviera buscando señales, intentando encontrar posibles amenazas, errores o situaciones que podrían salir mal antes de que sucedan. Y lo más sorprendente es que este proceso puede ocurrir incluso cuando tu vida parece estar tranquila. Imagina, por ejemplo, que envías un mensaje a alguien importante para ti y esa persona tarda más de lo habitual en responder. En pocos minutos, tu mente puede empezar a crear diferentes historias: quizás está molesto conmigo, tal vez hice algo incorrecto, puede que ya no le importe.
El detalle es que ninguna de esas conclusiones está basada en un hecho confirmado. Pero tu cerebro intenta llenar ese espacio vacío porque la incertidumbre resulta incómoda. Este patrón psicológico ocurre porque la mente humana busca completar información incompleta. Cuando no tiene una respuesta clara, intenta construir una explicación utilizando experiencias anteriores, miedos, inseguridades y recuerdos emocionales. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. Una puede pensar, estará ocupado, mientras otra siente una enorme preocupación interna. Este mecanismo también aparece en la vida social. Muchas personas revisan constantemente cómo fueron percibidas por los demás. Después de una reunión, una conversación o una presentación en el trabajo, pueden pasar horas analizando cada palabra que dijeron, preguntándose si parecieron extrañas, si hablaron demasiado o si alguien las juzgó negativamente. Mientras tanto, la mayoría de las personas a su alrededor probablemente ya olvidaron esa situación. Lo que parece una simple costumbre de pensar mucho puede estar relacionado con un patrón más profundo. La necesidad de evitar el rechazo, reducir la inseguridad y proteger la propia imagen frente a los demás. La mente intenta prepararte para cualquier posibilidad, pero al mismo tiempo puede mantenerte atrapado en escenarios que solo existen dentro de tu imaginación. Y aquí aparece una contradicción interesante. Muchas personas creen que pensar más les dará más control, pero en ciertos momentos ese exceso de análisis puede hacer que pierdan conexión con el presente. Porque mientras intentan encontrar todas las respuestas posibles, dejan de observar algo fundamental, como sus propios pensamientos están influyendo silenciosamente en sus emociones, decisiones y relaciones diarias. El problema de vivir constantemente dentro de tus propios pensamientos es que, con el tiempo, esa actividad mental no se queda solamente en tu cabeza. Poco a poco empieza a influir en la manera en que hablas, tomas decisiones, reaccionas ante los demás y hasta en la forma en la que te ves a ti mismo. Muchas personas creen que sus pensamientos son algo privado que nadie puede notar, pero la realidad es que la mente termina reflejándose en el comportamiento. Por ejemplo, una persona que analiza demasiado cada situación puede comenzar a dudar antes de expresar una opinión. En una conversación, puede pensar demasiado en la respuesta correcta, preguntarse si será juzgada o imaginar cómo reaccionará la otra persona. El resultado es que deja pasar momentos en los que podría conectar de forma natural, porque está más concentrada en controlar su imagen que en disfrutar la interacción. Esto también puede afectar las relaciones personales. Alguien que constantemente busca señales de rechazo puede interpretar pequeños cambios de comportamiento como problemas más grandes de lo que realmente son. Un mensaje más corto, una respuesta diferente o un día con menos atención pueden convertirse en pruebas imaginarias de que algo está mal. Sin darse cuenta, esa persona puede empezar a buscar confirmación, preguntar demasiado o adoptar una actitud más distante para protegerse emocionalmente. Con el tiempo, este patrón puede crear algo curioso. La persona intenta evitar sentirse insegura, pero algunas de sus propias acciones terminan aumentando esa inseguridad. Cuando alguien necesita analizar cada detalle antes de actuar, puede transmitir menos confianza, parecer más cerrado o tener dificultades para mostrar espontaneidad. No porque no tenga valor o capacidad, sino porque su mente está ocupada intentando evitar cualquier posibilidad de equivocarse. En el entorno social actual, donde muchas personas comparan constantemente sus vidas con las de otros, este fenómeno puede intensificarse. Ver a personas aparentemente seguras, exitosas o tranquilas puede hacer que alguien cuestione aún más sus propias decisiones. La comparación alimenta nuevos pensamientos. Esos pensamientos generan más dudas y las dudas empiezan a modificar la forma de comportarse. Lo más interesante es que muchas personas no se dan cuenta de este cambio porque ocurre lentamente. No despiertan un día siendo diferentes, simplemente empiezan a evitar ciertas conversaciones, rechazar oportunidades o esconder partes de su personalidad poco a poco. Y cuando una mente pasa demasiado tiempo intentando protegerse, puede terminar alejándose justamente de aquello que más desea: conexión, tranquilidad y una vida más auténtica. Muchas personas intentan entender por qué reaccionan de determinada manera en el presente, pero pocas se preguntan de dónde viene realmente esa reacción. Porque detrás de muchos pensamientos repetitivos, preocupaciones constantes o miedos aparentemente exagerados, puede existir un patrón emocional que fue construido mucho antes de la situación actual. La mente no solo responde a lo que ocurre hoy, también interpreta el presente utilizando experiencias que quedaron almacenadas a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
Una persona que tuvo experiencias donde sus opiniones fueron ignoradas puede llegar a la vida adulta dudando constantemente antes de expresarse. Aunque ahora esté rodeada de personas que la valoran, una pequeña señal de desaprobación puede activar una sensación antigua de no ser suficiente. La situación actual puede ser diferente, pero la emoción que aparece parece familiar porque está conectada con una experiencia anterior. Esto ocurre porque el cerebro aprende a asociar determinadas situaciones con emociones específicas. Si en algún momento de la vida una experiencia generó miedo, rechazo, vergüenza o inseguridad, la mente puede crear una especie de alerta para intentar evitar que vuelva a ocurrir. El problema aparece cuando esa protección sigue activa incluso cuando ya no existe la misma amenaza. Por eso algunas personas reaccionan con una intensidad que incluso ellas mismas no entienden. Un comentario sencillo puede sentirse como una crítica profunda. Un pequeño error puede convertirse en una prueba de incapacidad. Una distancia momentánea de alguien puede sentirse como abandono. No siempre estamos reaccionando únicamente al momento presente. A veces estamos reaccionando también a todo aquello que nuestra mente relaciona con ese momento. Este patrón explica por qué algunas personas repiten comportamientos que dicen no querer repetir. Alguien puede afirmar que quiere relaciones más tranquilas, pero al mismo tiempo sentirse atraído por dinámicas conocidas porque su mente reconoce aquello que le resulta familiar. No siempre buscamos lo que nos hace bien. Muchas veces buscamos lo que nuestro cerebro aprendió a interpretar como conocido o seguro. La memoria emocional funciona de una manera silenciosa. No aparece como un recuerdo claro con fecha y detalles, sino como sensaciones, impulsos y reacciones automáticas. Es esa sensación de no sé por qué esto me afecta tanto, aunque por dentro exista una historia que explica esa respuesta. Comprender esta parte de la mente cambia la forma en que observamos nuestros propios pensamientos. Porque quizás el problema no está solamente en lo que ocurre hoy, sino en los patrones invisibles que seguimos llevando con nosotros. Y cuando una persona empieza a identificar esos patrones, también empieza a descubrir por qué ciertas situaciones tienen tanto poder sobre sus emociones y su comportamiento diario. Después de comprender cómo funciona este ciclo, aparece una pregunta importante. ¿Y si el problema no fuera tener pensamientos constantemente, sino la forma en que interpretamos esos pensamientos? Muchas personas pasan años intentando eliminar sus preocupaciones, controlar cada emoción o luchar contra su propia mente, pero pocas se detienen a observar qué mensaje existe detrás de ese proceso mental. La primera transformación ocurre cuando dejamos de ver nuestros pensamientos como una verdad absoluta y empezamos a observarlos como señales que aparecen dentro de nuestra mente. Pensar algo malo va a pasar no significa necesariamente que algo malo vaya a ocurrir. Sentir miedo no significa automáticamente que exista un peligro. Tener una duda no significa que estés tomando una mala decisión. Existe una diferencia enorme entre experimentar un pensamiento y creer completamente en él. Muchas veces, el sufrimiento aumenta porque la persona entra en una segunda lucha. No solo tiene un pensamiento incómodo, sino que además se critica por tenerlo. Se pregunta por qué no puede relajarse, por qué sigue pensando en lo mismo o por qué no consigue ser como otras personas que parecen vivir con más tranquilidad. Esa pelea interna puede alimentar todavía más el ciclo que intenta detener. Cambiar esta perspectiva no significa ignorar los problemas, actuar como si todo estuviera bien o simplemente repetir frases positivas. Significa desarrollar una relación diferente con la propia mente. En lugar de reaccionar automáticamente ante cada pensamiento, existe la posibilidad de crear un pequeño espacio para observar, comprender y decidir cómo responder. Una persona que antes evitaba una conversación por miedo a equivocarse puede empezar a preguntarse: ¿estoy evitando esto porque realmente existe un problema o porque mi mente está intentando protegerme de una posibilidad imaginaria? Alguien que interpreta cada silencio como rechazo puede comenzar a considerar otras explicaciones antes de llegar a una conclusión dolorosa. Este cambio no sucede de un día para otro. Los patrones mentales que se construyeron durante años necesitan tiempo, atención y nuevas experiencias para modificarse. Pero el primer paso es dejar de luchar contra la propia mente y empezar a entender cómo funciona. Porque la mente humana no fue creada para estar completamente en silencio, fue creada para analizar, recordar, imaginar y protegernos. La verdadera diferencia está en aprender cuándo escuchar esos pensamientos y cuándo permitir que simplemente pasen. Y quizás la mayor libertad emocional aparece cuando una persona comprende que no tiene que obedecer cada pensamiento que aparece dentro de su cabeza.
Quizás después de todo lo que hemos recorrido, la pregunta más importante no sea por qué pensamos tanto, sino que estamos intentando encontrar dentro de esos pensamientos. Porque detrás de cada preocupación repetida, de cada conversación imaginaria y de cada escenario creado por la mente, existe una parte de nosotros intentando comprender algo, proteger algo o evitar volver a sentir algo que en algún momento nos marcó. Vivimos en una época donde el silencio puede resultar incómodo. Apenas unos segundos sin estímulos y muchas personas sienten la necesidad de buscar una distracción, revisar el teléfono o llenar ese espacio con cualquier cosa. Pero cuando finalmente aparece el silencio, también aparecen esas preguntas que normalmente intentamos evitar. ¿Estoy realmente viviendo como quiero? ¿Por qué algunas cosas me afectan tanto? ¿Qué parte de mí todavía estoy intentando entender? La mente humana tiene una característica fascinante: puede llevarnos al pasado, construir futuros imaginarios y analizar miles de posibilidades en cuestión de segundos. Esa capacidad nos permite aprender, crear y adaptarnos, pero también revela algo profundo sobre nuestra experiencia interior. Cada pensamiento repetitivo cuenta una pequeña historia sobre cómo interpretamos el mundo y sobre la relación que tenemos con nosotros mismos. Tal vez muchas personas pasan gran parte de su vida intentando encontrar tranquilidad eliminando pensamientos, cuando la verdadera comprensión comienza cuando observan qué significado tienen esos pensamientos. Porque una mente activa no siempre es una mente perdida. A veces es una mente buscando respuestas, intentando organizar emociones y tratando de encontrar un lugar de equilibrio. Al final, todos tenemos una conversación interna que nadie más escucha. Una parte de nosotros que recuerda, imagina, cuestiona y busca sentido en medio de la incertidumbre. Y quizás conocer esa voz interior no consiste en hacer que desaparezca, sino en entender por qué está ahí y que revela sobre la forma en que vemos nuestra propia vida. Porque la mente nunca deja de contar historias. La pregunta es, ¿cuánto de esas historias realmente conocemos? Si has llegado hasta este punto del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender mejor tu propia mente y la forma en que tus pensamientos influyen en tus emociones, tus relaciones y tu manera de vivir. Si este contenido te ayudó a reflexionar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo nuevos temas sobre psicología, comportamiento humano y desarrollo personal. También quiero preguntarte algo: si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios la palabra mente. Así sabremos quiénes forman parte de esta comunidad que busca entender más profundamente sus propios pensamientos y emociones. Y no te vayas todavía. En el vídeo que aparece en la tarjeta de la pantalla encontrarás otro análisis relacionado con la mente humana, que puede ayudarte a descubrir nuevos patrones de comportamiento. Además, puedes continuar explorando la playlist del canal, donde encontrarás más vídeos sobre psicología, relaciones, personalidad y emociones. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo análisis de la mente humana.